Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. With Sam's Club, you have the freedom to shop your own way. Curbside pickup, delivered to your doorstep, come in and grab it yourself. Yes, yes, yes. They've got plenty of options. Your call. Say yes to shopping the way you want. Join now at samsclub.com/yes and. You must be 18 years or older to purchase a membership, and membership is subject to qualifications. Visit samsclub.com/yes and for details. El libro de Enoc fue deliberadamente excluido de la Biblia por una razón que los líderes religiosos no quieren que usted sepa. Revela secretos sobre los Nefilim, los gigantes que obligaron a Dios a destruir el mundo entero con el diluvio. Y lo que está a punto de descubrir cambiará por completo su comprensión del capítulo 6 de Génesis. Porque existe una historia oculta en los primeros capítulos de la Biblia, una narrativa que fue deliberadamente simplificada, suavizada, eliminada de los púlpitos y de las escuelas dominicales. La historia completa no habla solo de un diluvio que destruyó a la humanidad por pecados genéricos. Habla de una conspiración cósmica, de 200 ángeles celestiales que descendieron al monte Hermón y hicieron un pacto de sangre, de gigantes híbridos que crecieron hasta 4 metros de altura y se alimentaban de carne humana, de una corrupción genética tan profunda que amenazaba con borrar completamente la imagen de Dios de la faz de la tierra. Usted está a punto de descubrir por qué esos ángeles hicieron un juramento conjunto antes de descender. ¿Por qué sus hijos no podían morir de manera natural? ¿Por qué el diluvio fue elegido específicamente como método de destrucción? ¿Y por qué los espíritus de esos gigantes aún vagan por la tierra hoy, buscando cuerpos para poseer? La respuesta está en un libro que fue citado por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento. Un libro que los padres de la iglesia primitiva consideraban escritura inspirada. Un libro que fue encontrado múltiples veces en los manuscritos del Mar Muerto. Y un libro que, curiosamente, la iglesia decidió excluir del canon oficial en el siglo IV después de Cristo. Lo que verá en los próximos 30 minutos conectará eventos que ocurrieron hace más de 4000 años con la realidad espiritual que usted enfrenta hoy. Porque la guerra que comenzó antes del diluvio nunca terminó, solo cambió de forma. Pero antes de revelar lo que realmente sucedió en los días previos al diluvio, necesita conocer al hombre que presenció todo esto con sus propios ojos. Al hombre que Dios preservó especialmente para contar esta historia. Al hombre que nunca experimentó la muerte. La mayoría de las personas conoce a Enoc solo por un versículo enigmático en Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó Enoc con Dios y ya no estaba, porque Dios se lo llevó. 17 palabras en español. Curioso, ¿no es así? Pero absolutamente superficial, porque ese versículo oculta una historia mucho mayor. Enoc no era solo otro patriarca en la genealogía de Adán hasta Noé. Ocupaba una posición profética única en la línea del tiempo de la creación. Enoc era la 7ª generación desde Adán. Y si conoce la numerología bíblica, sabe que el número 7 representa perfección, completitud, ciclo divino completo, 7 días de la creación, 7 años sabáticos,
7 sellos del Apocalipsis. Enoc era el 7º. Eso no es coincidencia. Pero hay más. Enoc vivió exactamente 365 años. El número de días en un año solar. Un ciclo completo. Una revolución total de la Tierra alrededor del Sol. Mientras otros patriarcas vivieron 800, 900 años. Enoc vivió un ciclo perfecto y luego fue llevado. Dios estaba marcando algo importante con esos números. Estaba señalando que este hombre tenía un propósito específico, único, irrepetible. Y aquí está el detalle que la mayoría ignora. Enoc fue uno de los únicos 2 hombres en toda la historia bíblica que fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte física. El otro fue Elías, el profeta que ascendió en un torbellino de fuego durante el período de los reyes de Israel. Pero mientras Elías fue arrebatado ya en el contexto de una nación establecida, con templo, con sacerdocio, con ley escrita, Enoc fue preservado antes de todo eso, antes del diluvio, antes de Abraham, antes de la ley mosaica. Pertenece a la era más primitiva de la humanidad. ¿Por qué esto importa? Porque revela la intención de Dios. No preservó a Enoc solo por su piedad personal. Lo preservó porque Enoc era un testigo ocular de eventos que necesitaban ser documentados. Enoc vio con sus propios ojos lo que sucedió cuando los ángeles descendieron. Presenció el nacimiento de los gigantes. Observó la corrupción progresiva de toda carne. Fue contemporáneo del caos que obligó a Dios a presionar el botón de reinicio en toda la creación. Y hay un detalle genealógico crucial. Enoc era el bisabuelo de Noé. Piense en eso. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Lamec engendró a Noé. 3 generaciones separan al testigo ocular del hombre que construyó el arca. La información pasó directamente por la línea de sangre. Matusalén vivió hasta el año del diluvio, lo que significa que Noé escuchó las historias directamente de alguien que conoció a Enoc personalmente. La narrativa no es accidental. Dios preservó una cadena de testigos oculares, y el testimonio escrito de Enoc sobrevivió a través de los milenios, llegando hasta nosotros en fragmentos hebreos, en arameo en los manuscritos del Mar Muerto, en griego en las citas de los padres de la Iglesia, y completo en etíope en la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope. ¿Pero qué exactamente presenció Enoc? Que vio que fue tan importante que Dios decidió removerlo de la tierra antes del diluvio, preservándolo como testigo eterno. La respuesta comienza con un evento que cambió el curso de la historia humana para siempre. Un evento que ocurrió en la cima de una montaña específica, en un momento específico, con un propósito específico. Y ese evento involucró a 200 ángeles, haciendo un pacto que sabían que era una rebelión directa contra el Creador. Imagine la escena. Monte Hermón, una montaña de 2.814 metros de altura, ubicada en la actual frontera entre Israel y Siria. El nombre Hermón proviene de la raíz hebrea charam, que significa consagrado o devoto. ¿Pero devoto a qué? ¿O a quién? El libro de Enoc registra que fue en este lugar específico donde 200 ángeles celestiales descendieron de las dimensiones superiores y se reunieron en la cima de esta montaña. No era una reunión casual, era una conspiración planeada, una rebelión organizada, y el líder de esa conspiración tenía un nombre, Semiaza. Junto a Semiaza estaban otros 19 líderes principales: Azazel, Armaros, Baraquel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel,
Daniel, Ezequiel, Saracael, Asael, Armers, Batraal, Ananel, Zaquiel, Samsiel, Satarel, Turiel, Yomiel y Araciel. Cada uno de estos líderes comandaba 10 ángeles bajo su autoridad. 200 en total. Un ejército angelical completo. Y entonces hicieron algo sin precedentes en la historia cósmica. Hicieron un juramento conjunto. Se ataron unos a otros mediante maldiciones mutuas. El texto hebreo usa una palabra específica aquí, Alag, que significa juramento solemne con maldiciones anexadas. Juraron que todos descenderían juntos, que todos tomarían mujeres humanas para sí, que todos participarían por igual en el acto. ¿Por qué hacer un juramento así? ¿Por qué no simplemente descender y hacer lo que querían? La respuesta revela algo perturbador sobre la naturaleza de esa rebelión. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que estaban violando el orden establecido por Dios en la creación. Sabían que estaban cruzando una barrera que nunca debería cruzarse. Sabían que estaban cometiendo una transgresión cósmica que traería consecuencias devastadoras. Y por eso decidieron compartir la culpa por igual. Si todos caían juntos, nadie podría ser culpado de manera singular. Era una estrategia de protección mutua a través de la complicidad universal. Un pacto de rebelión colectiva. Descendamos, dijo Semiaza a los otros 199, y tomemos para nosotros mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos con ellas. El texto en Enoc es explícito. No era solo sobre compañía, era sobre reproducción. Era sobre crear una nueva raza. Una raza híbrida que mezclaría la naturaleza celestial angelical con la naturaleza terrenal humana. Y aquí es donde la teología se vuelve crucial para entender la gravedad de lo que sucedió. En Génesis capítulo 1, Dios estableció un orden de reproducción. Cada especie según su propia especie. Los peces engendran peces, las aves engendran aves, los humanos engendran humanos. Y los ángeles, seres celestiales creados para habitar dimensiones espirituales, no deberían reproducirse de ninguna manera, mucho menos con especies de naturaleza completamente diferente. Lo que Semiaza y sus 200 proponían era una violación fundamental del orden creador. No estaban solo pecando moralmente, estaban corrompiendo genéticamente. Estaban introduciendo ADN angelical en el acervo genético humano. Estaban creando algo que nunca debería existir. Y lo hicieron. Descendieron al monte Hermón. Juraron juntos. Y luego se dispersaron por la tierra, cada uno eligiendo mujeres humanas para sí. El texto de Enoc dice que eligieron a las mujeres que desearon. Mujeres hermosas. Mujeres que les dieron una descendencia que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Una descendencia que crecería más allá de todos los límites humanos normales. Una descendencia que tendría fuerza sobrehumana, apetito insaciable y naturaleza violenta. Una descendencia que la Biblia llamaría simplemente Nefilim, los caídos, los gigantes. Y el nacimiento de estos híbridos fue solo el comienzo del horror. The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now.
How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Génesis capítulo 6, versículo 4. Contiene una de las declaraciones más enigmáticas de toda la Escritura. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, las cuales les dieron hijos. Estos fueron valientes, varones de renombre, en la antigüedad. 28 palabras en español que ocultan una realidad aterradora. La mayoría de los comentaristas bíblicos modernos intenta suavizar este pasaje. Algunos dicen que hijos de Dios eran solo los descendientes de Set, la línea piadosa, que hijas de los hombres eran las descendientes de Caín, la línea impía, que el problema era solo matrimonio interreligioso. Pero esa interpretación tiene un problema fatal. No explica a los gigantes. El matrimonio entre líneas humanas diferentes no produce gigantes de 3, 4 metros de altura. No produce seres con fuerza sobrehumana. No produce una raza tan violenta y destructiva que obliga a Dios a destruir toda la creación. Es aquí donde el libro de Enoc proporciona los detalles que Génesis solo insinúa. Y esos detalles son explícitos, detallados y profundamente perturbadores. Enoc registra que las mujeres humanas concibieron de los ángeles y dieron a luz grandes gigantes cuya altura era de 300 codos. 300 codos. Si usamos el codo estándar de aproximadamente 45 centímetros, estamos hablando de seres de 135 metros de altura. Obviamente, esto parece un exagero de copista o un error de transmisión textual. Pero incluso, si reducimos a una interpretación más conservadora, aún estamos hablando de gigantes que medían entre 3 y 4 metros, quizás hasta 5 metros de altura. Estos Nefilim no eran solo altos, tenían una naturaleza fundamentalmente diferente de los humanos normales. Parte de su ADN era angelical, celestial, de otra dimensión, y esto les confería características que ningún ser humano normal podría tener. Primero, apetito insaciable. El texto de Enoc es específico. Estos gigantes consumían toda la producción de las comunidades humanas. Granos, vegetales, frutas, todo era devorado por ellos en cantidades imposibles para humanos normales. Las cosechas enteras de aldeas eran consumidas por un solo Nefilim, y cuando la comida vegetal se acabó, se volvieron hacia los animales. Consumieron el ganado, las ovejas, las cabras, todos los animales domésticos, y luego fueron a los animales salvajes. Cazaron hasta casi extinguir especies enteras. Y cuando los animales se acabaron, el texto registra algo aún más oscuro. Comenzaron a pecar contra aves, contra bestias, contra reptiles, contra peces. La palabra hebrea aquí sugiere no solo consumo, sino profanación. Experimentos genéticos, mezcla de especies, creación de híbridos animales que violaban completamente el orden según su especie, establecido en Génesis 1. Y luego vino la etapa final de la degradación. Comenzaron a devorarse entre sí, canibalismo entre los propios gigantes, y eventualmente, horrorizante como es registrarlo, comenzaron a consumir carne humana. Los creadores originales, los humanos cuyas madres los engendraron, se convirtieron en comida para estos monstruos híbridos. Segundo, naturaleza violenta. Los Nefilim no eran solo grandes en tamaño, eran Giborim en hebreo, valientes guerreros, hombres de violencia. Dominaban por la fuerza.
Oprimían a los humanos normales. Crearon sistemas de esclavitud y terror. El mundo antediluviano se convirtió literalmente en un infierno en la tierra, con gigantes gobernando a través de la fuerza bruta y el miedo. Tercero, inmortalidad relativa. Y aquí está el detalle que explica por qué el diluvio fue necesario. Debido a su naturaleza parcialmente angelical, los Nefilim no podían morir por causas naturales. No había vejez que los llevara. No había enfermedad que los matara. Su parte angelical les confería una longevidad que trascendía los límites humanos normales. Puede imaginar el terror. Gigantes de 4 metros de altura, con fuerza sobrehumana, apetito insaciable, naturaleza violenta, que no podían morir de manera natural, y se reproducían. Y sus hijos heredaban las mismas características. La población de Nefilim crecía mientras la población humana normal disminuía, siendo consumida, esclavizada, destruida. Y entonces Dios miró a la tierra y vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que era continuamente malo todo designio de su corazón. Pero no era solo maldad moral, era corrupción genética. Era una amenaza existencial a la propia creación. Y los ángeles que engendraron a estos gigantes no se quedaron pasivos. Comenzaron a enseñar. El libro de Enoc dedica capítulos enteros a documentar meticulosamente lo que cada ángel caído enseñó a los humanos. Y cuando analiza la lista completa, percibe un patrón perturbador. No eran conocimientos aleatorios, era una transferencia sistemática de sabiduría celestial a una humanidad que no estaba lista para recibirla. Era como dar tecnología nuclear a una civilización de la Edad de Bronce. Las consecuencias serían inevitablemente catastróficas. Azazel fue el primero, y lo que Azazel enseñó cambió la dinámica social humana para siempre. Reveló metalurgia avanzada, cómo extraer mineral de la tierra, cómo purificar metales, cómo forjar espadas, cuchillos, escudos, corazas, armaduras. Antes de Azazel, la violencia humana estaba limitada por la tecnología primitiva, piedras, palos, fuerza física. Después de Azazel, la humanidad tenía acceso a armas que multiplicaban la capacidad de matar por 10, por 20 veces. Pero Azazel no se detuvo en la metalurgia bélica. También enseñó el arte de los adornos, brazaletes, ornamentos, piedras preciosas, el uso de antimonio para pintar los ojos, técnicas de embellecimiento y cosméticos. Y aquí está lo fascinante. Introdujo guerra y vanidad simultáneamente. La capacidad de matar y la obsesión con la apariencia externa. Dos caras de la misma moneda de corrupción humana. Semiaza, el líder de los 200, enseñó hechicería, no magia de escenario o trucos de ilusionismo, hechicería real, encantamientos, el uso de raíces de plantas para alterar estados de conciencia, para crear pociones, para manipular fuerzas espirituales. Abrió la puerta al ocultismo práctico, a la brujería en su forma más pura y peligrosa. Armaros reveló los contrahechizos. Sisemiasa enseñó cómo hacer magia. Armaros enseñó cómo deshacer la magia de otros. Esto inauguró la guerra mágica. Hechiceros compitiendo contra hechiceros. Sistemas enteros de magia negra, desarrollados para contrarrestar otros sistemas de magia negra. Una escalada oculta que corrompió completamente la relación de la humanidad con el mundo espiritual. Barakel enseñó astrología, no astronomía, la ciencia legítima de estudiar los movimientos celestiales. Astrología,
la práctica de adorar las estrellas como divinidades, de atribuir poder espiritual a los planetas, de usar los movimientos celestiales para predecir el futuro y tomar decisiones. Desvió la mirada humana del Creador hacia la creación. Hizo que las estrellas se convirtieran en dioses. Cocabiel reveló las señales celestiales. Cómo interpretar cometas, eclipses, alineaciones planetarias. Creó sistemas de falsa profecía basados en fenómenos astronómicos. Sistemas que aún existen hoy en horóscopos, lecturas astrales, cartas astrológicas. When you can't make it to your kid's game, you don't have to miss it. With Game Changer, it feels like you're there watching your kid's game live in crisp HD, following every play in real time. And replaying the moments you'll talk about later with automatic highlight reels. So even when you can't be at the game, your kid still knows you're on the sidelines cheering them on for every big moment. And Game Changer is always free to download. Live the game like never before with Game Changer. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes, meteorología primitiva que fue corrompida en sistemas de adivinación a través de patrones climáticos. Araquiel reveló las señales de la Tierra, cómo leer presagios en formaciones geológicas, en patrones de terremotos, en fenómenos terrestres. Shamsiel enseñó las señales del Sol, métodos de usar la posición solar para rituales de poder. Sariel mostró el curso de la Luna, ciclos lunares aplicados a la magia, hechicería lunar, rituales basados en fases de la Luna. ¿Puede ver el patrón? Cada ángel transfería conocimiento especializado de dominios celestiales, conocimiento que los humanos eventualmente descubrirían a través de desarrollo natural a lo largo de milenios. Pero aquí se daba de forma comprimida, prematura, sin el desarrollo moral y espiritual necesario para usar tal conocimiento con sabiduría. Era como dar un teléfono inteligente a un hombre de las cavernas. La tecnología funcionaría, pero se usaría de formas destructivas porque el usuario no tiene el contexto civilizacional para aplicarla apropiadamente. Y las consecuencias fueron exactamente lo que esperaría. Los humanos comenzaron a usar metalurgia para guerra a escala industrial. Usaron cosméticos para seducción y manipulación. Practicaron hechicería para ganar poder sobre otros. Adoraron estrellas en lugar del Creador. Desarrollaron sistemas de falsa profecía que competían con la revelación genuina de Dios. El mundo antediluviano se convirtió en un caldero de ocultismo, violencia, adoración falsa y manipulación mágica. Y mientras esto ocurría en la esfera humana, los Nefilim continuaban consumiendo, destruyendo, corrompiendo todo a su alrededor. Y entonces vino la etapa final, la corrupción que obligó a Dios a tomar la decisión más drástica desde la creación del universo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Contiene una de las evaluaciones más devastadoras que Dios jamás hizo sobre la humanidad. Vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que era continuamente malo todo designio de su corazón. Maldad multiplicada. Designios continuamente malos. Esta no es la lenguaje de pecados ocasionales. Es la lenguaje de corrupción sistémica, total, irreversible. Pero ¿qué exactamente había sucedido que era tan grave
que obligó a Dios a considerar destruir toda la creación. El libro de Enoc proporciona detalles específicos, y esos detalles revelan que el problema no era solo moral, era genético, era existencial, era una amenaza a la propia posibilidad de redención futura. Primero, violencia desenfrenada. El texto hebreo en Génesis usa la palabra chamas, que significa violencia, crueldad, injusticia por la fuerza. La tierra estaba llena de violencia. No era crimen ocasional, era un estado de guerra perpetua. Los Nefilim dominaban por la fuerza bruta. Humanos normales eran esclavizados, torturados, consumidos. No había ley, no había orden, no había justicia, solo el dominio del más fuerte. Segundo, corrupción genética universal. Y aquí está el detalle que la mayoría pierde. Génesis 6, versículo 12 dice: «Vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Note la frase, toda carne, no solo toda humanidad, toda carne, toda criatura viviente. El libro de Enoc, capítulo 7, versículo 5, expande esto. «Y comenzaron a pecar contra aves, y contra bestias, y contra reptiles, y contra peces». La palabra pecar contra, en el contexto hebreo, implica violación del orden natural, mezcla antinatural, profanación de la especie. Los ángeles caídos y sus hijos Nefilim no estaban solo cruzando con humanos, estaban experimentando con el ADN de todas las especies animales, creando híbridos, mezclando especies que nunca deberían mezclarse, violando sistemáticamente el principio según su especie, que Dios había establecido en la creación. Es por eso que Dios dijo que toda carne estaba corrompida. El acervo genético de prácticamente todas las especies vivas había sido contaminado. La creación original estaba siendo sistemáticamente borrada y reemplazada por una versión híbrida, corrupta, antinatural. Y aquí está la implicación teológica más profunda. Si toda la humanidad fuera genéticamente corrompida, no habría ningún descendiente puro de Adán a través del cual el Mesías prometido pudiera venir. La promesa hecha en Génesis 3:15, que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, sería imposible de cumplir. La redención futura sería cancelada antes de comenzar. Tercero, apostasía espiritual completa. Con excepción de Noé, toda la humanidad se había alejado completamente de Dios. Adoraban las estrellas enseñadas por Baraquel. Practicaban hechicería enseñada por Semiasa. Buscaban poder a través de magia negra enseñada por Armaros. La revelación genuina de Dios había sido reemplazada por sistemas ocultos de conocimiento prohibido. Y entonces viene el versículo más significativo de todo el relato. Génesis 6, versículo 9. Noé era hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé caminaba con Dios. Pero la palabra hebrea traducida como íntegro es tamim. Y tamim tiene un significado muy específico. Significa sin defecto, sin mancha, completo, perfecto. Es la misma palabra usada para describir animales de sacrificio que no podían tener ningún defecto físico. Noé era tamim en sus generaciones, genéticamente puro, sin mezcla de ADN nefilim, sin corrupción genética, el último humano completamente descendiente de Adán, sin contaminación angelical. Y con Noé estaban su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafé, y sus 3 nueras. 8 personas, 8 almas genéticamente puras, en un planeta de millones de híbridos corrompidos. La elección de Dios era clara y terrible: destruir todo y reiniciar con las 8 personas puras,
o perder la creación original para siempre, permitir que la corrupción genética continuara y cancelar cualquier posibilidad de redención futura, o presionar el botón de reinicio cósmico. Y Dios eligió el reinicio. Pero ¿cómo destruir una raza de gigantes que no podían morir de manera natural? ¿Cómo eliminar miles de millones de criaturas híbridas dispersas por todo el planeta? ¿Cómo limpiar completamente el acervo genético corrompido de todas las especies animales? La respuesta estaba en un elemento específico, un elemento que podía alcanzar cada rincón de la Tierra. Un elemento que los Nefilim, a pesar de toda su fuerza sobrehumana, no podían resistir. Agua. Génesis capítulo 6, versículo 7. Registra la sentencia divina. Dijo el Señor: haré desaparecer de la faz de la tierra al hombre que cree, al hombre y al animal, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. La palabra hebrea traducida como arrepiento es nacham. No implica que Dios cometió un error. Implica profunda dolor emocional, lamento, tristeza intensa. Dios estaba con el corazón roto. Su creación, que Él había declarado muy buena en Génesis 1, había sido corrompida hasta el punto de no ser más reconocible. Pero note algo crucial. Dios no dijo, destruiré el pecado o eliminaré la maldad. Dijo, haré desaparecer de la faz de la tierra al hombre que cree, al hombre y al animal. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 Select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating US GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends May 31st, 2026. Not available with other offers. Estaba hablando de destrucción física total, de extinción en masa, de reinicio planetario. Y el método elegido fue específico: agua. No fuego del cielo como en Sodoma. No plagas como en Egipto. No terremotos o fenómenos geológicos. Agua. ¿Por qué? Porque el agua es el único elemento que alcanza literalmente cada centímetro cuadrado de la superficie terrestre. El fuego puede evitarse subiendo a lugares altos. Las plagas pueden afectar selectivamente. Los terremotos tienen epicentros localizados. Pero, ¿agua subiendo continuamente hasta cubrir las montañas más altas? No hay escapatoria. No hay refugio, no hay tecnología antediluviana, por más avanzada que fuera, que pudiera salvar a los Nefilim. Y aquí está el detalle que conecta todo. Los Nefilim no podían morir de manera natural por su parte angelical, pero aún tenían cuerpos físicos. Y los cuerpos físicos, no importa cuán grandes o fuertes, necesitan respirar. Y el agua es el neutralizador universal de la respiración. Génesis 7 documenta la secuencia. Se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos se abrieron, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 2 fuentes de agua simultáneas. De abajo, las fuentes del gran abismo. Probablemente vastos reservorios subterráneos de agua que explotaron a través de la corteza terrestre. De arriba, las compuertas de los cielos.
lluvia en escala e intensidad nunca vista antes ni después. 40 días y 40 noches de lluvia continua. Agua subiendo inexorablemente, cubriendo los campos, cubriendo las colinas, cubriendo las montañas bajas. Y finalmente, Génesis 7:15 dice: las aguas prevalecieron en gran manera sobre la tierra, y cubrieron todos los altos montes que había debajo del cielo. 15 codos por encima prevalecieron las aguas, después de que fueron cubiertos los montes. 15 codos por encima de las cimas de las montañas más altas. Aproximadamente 7 metros de agua por encima del punto más alto de la topografía prediluviana. Suficiente para garantizar que nada, absolutamente nada que respirara aire, sobreviviera. ¿Y la duración? La lluvia fue 40 días, pero las aguas permanecieron sobre la tierra por mucho más tiempo. Génesis 8:2 dice que se necesitaron 150 días solo para que las aguas comenzaran a bajar. Y luego, más meses, hasta que apareciera tierra seca. Noé entró en el arca en el segundo mes del año 600 de su vida. Salió del arca en el segundo mes del año 601. 1 año y 10 días dentro del arca. 1 año entero en que el planeta entero estuvo sumergido. 1 año en que cada nefilim, cada híbrido animal, cada humano genéticamente corrompido murió ahogado. Un reinicio global, una extinción en masa planeada y ejecutada por el propio Creador. Pero aquí está la pregunta que el libro de Enoc responde y que Génesis no detalla. ¿Qué sucedió con los espíritus de los nefilim después de que sus cuerpos murieron? Porque recuerde, eran híbridos, parte humana, parte angelical. Los humanos normales, cuando mueren, sus espíritus van al Seol, el lugar de los muertos, aguardando resurrección o juicio final. Los ángeles son espíritus que no mueren, pero los nefilim eran algo que nunca debería haber existido. Una categoría imposible, medio celestial, medio terrenal. El libro de Enoc, capítulos 15 y 16, registra la respuesta. Dios habla a los ángeles caídos. Vosotros engendrasteis gigantes, hijos de los espíritus y de la carne. Habrá sobre la tierra espíritus malignos, y serán llamados espíritus malos. Los espíritus de los gigantes oprimirán, corromperán, atacarán, lucharán y destruirán sobre la tierra. No comerán, pero tendrán hambre. No beberán, pero tendrán sed. Estarán invisibles y se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres. ¿Está entendiendo esto? Cuando los cuerpos físicos de los nefilim murieron en el diluvio, sus espíritus no fueron al Seol como espíritus humanos normales. Permanecieron en la tierra, pero sin cuerpos, espíritus desencarnados, con deseos físicos, pero sin capacidad de satisfacerlos, con hambre pero sin estómago, con sed pero sin boca, con lujuria pero sin cuerpo, y por eso vagan por la tierra buscando cuerpos para poseer, buscando humanos vulnerables a través de los cuales puedan experimentar sensaciones físicas nuevamente, buscando satisfacer deseos que ya no pueden satisfacer por sí mismos. Este es el fundamento bíblico para entender a los demonios. No son solo espíritus malignos abstractos, son los espíritus desencarnados de los nefilim que murieron en el diluvio. Es por eso que cuando Jesús confrontaba demonios, ellos frecuentemente pedían entrar en cuerpos de cerdos cuando eran expulsados de humanos. Desesperadamente querían habitar en algún cuerpo físico. Es por eso que la posesión demoníaca involucra frecuentemente comportamientos de fuerza sobrehumana, hambre insaciable,
violencia extrema. Porque los demonios son los espíritus de los gigantes violentos que consumían todo a su alrededor. La guerra espiritual que enfrentamos hoy no es algo nuevo, es la continuación de una guerra que comenzó antes del diluvio. Los ángeles caídos están presos en cadenas de oscuridad, aguardando juicio, como describen Pedro y Judas. Pero sus hijos híbridos, ahora espíritus sin cuerpo, continúan activos sobre la tierra, oprimiendo, corrompiendo, buscando poseer. El diluvio destruyó los cuerpos, pero la guerra espiritual continúa, y continuará hasta el juicio final descrito en Apocalipsis 20. Pero ahora surge la pregunta que probablemente está haciendo. Si el libro de Enoc proporciona detalles tan importantes, detalles que explican pasajes oscuros de Génesis, detalles que fundamentan la doctrina de la guerra espiritual, ¿por qué este libro fue excluido de la Biblia? ¿Por qué solo 39 libros quedaron en el Antiguo Testamento y Enoc fue dejado fuera? La respuesta a esa pregunta revela tanto sobre política eclesiástica como sobre el propio contenido del libro. En el año 364 después de Cristo, 300 años después de la resurrección de Jesús, la Iglesia se había expandido por todo el Imperio Romano. Había miles de comunidades cristianas, cientos de textos circulando y un problema creciente. ¿Cuáles textos eran realmente inspirados por Dios? ¿Y cuáles eran solo tradición humana o falsificación? El Concilio de la Odisea fue convocado para resolver esa cuestión. Obispos de toda la región se reunieron para establecer oficialmente el canon bíblico. ¿Cuáles libros serían considerados escritura autorizada? ¿Y cuáles serían excluidos? Y el libro de Enoc fue excluido. Las razones oficiales dadas fueron 3. Primera, problema de autoría. Enoc vivió antes del diluvio. Pero los manuscritos más antiguos del libro de Enoc que poseemos datan de aproximadamente 200 años antes de Cristo. Claramente, el libro fue escrito miles de años después de que Enoc viviera. Por lo tanto, argumentaban los obispos, no podía ser genuinamente profético. Segunda, contenido controvertido. El libro habla explícitamente sobre ángeles teniendo relaciones sexuales con mujeres humanas. Habla sobre gigantes caníbales. Habla sobre magia, hechicería, astrología, conocimientos prohibidos. Habla sobre experimentos genéticos y corrupción de especies animales. Ese contenido era considerado demasiado perturbador, demasiado explícito, demasiado propenso a mala interpretación. Tercera, tradición limitada. La mayoría de las comunidades cristianas no tenían el libro de Enoc en uso regular. Solo algunas tradiciones, particularmente en Etiopía, lo consideraban escritura. Y la regla general era, si un libro no era universalmente aceptado, no debería incluirse en el canon oficial. Estas razones parecen razonables en la superficie, pero entonces encuentra problemas. Problemas que sugieren que quizás había más en juego que solo autoría y tradición. Primer problema. Judas, en el Nuevo Testamento, cita directamente el libro de Enoc. Judas versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, el séptimo después de Adán, diciendo: He aquí que viene el Señor con sus santas miríadas, para hacer juicio contra todos. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy! Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday!
Saturday. Bring it on. Introducing Home Care Plus, a new subscription service from Lowe's that helps make life easier by giving members a hand with home maintenance. Let Lowe's tackle the tasks you keep meaning to do, like electric dryer vent cleaning, replacing hard-to-reach light bulbs, and more. Subscribe to Home Care Plus for just $99 a year and consider your to-do list done. Members get more at Lowe's. Available in select zip codes only. Cancel anytime. Non-refundable fee. Product purchase required. Terms and service restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Esa es una cita literal de Enoc 1:9. Si Judas, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, cita a Enoc como profecía genuina, llamándolo explícitamente Enoc, el séptimo después de Adán, ¿cómo podemos decir que el libro es falso? ¿O Judas estaba equivocado? Lo que cuestionaría la inspiración del Nuevo Testamento. ¿O Enoc contiene material profético genuino que fue preservado a través de transmisión textual posterior? Segundo problema. Los padres de la Iglesia primitiva consideraban a Enoc como escritura. Justino Mártir, en el siglo II, referencia conceptos de Enoc. Ireneo de León cita a Enoc como autoridad profética. Tertuliano dedica capítulos enteros defendiendo la autenticidad del libro de Enoc. Clemente de Alejandría lo considera inspirado. Orígenes lo estudia extensivamente. Estos eran los gigantes teológicos de los primeros siglos de la Iglesia. Vivieron mucho más cerca de los apóstoles que los obispos del siglo IV que excluyeron el libro. Y lo aceptaban. Tercer problema. Los manuscritos del Mar Muerto. Cuando los rollos fueron descubiertos en 1947 en Qumrán, múltiples copias del libro de Enoc fueron encontradas, en arameo, datadas de antes de la época de Cristo. La comunidad de Qumrán, que era meticulosa sobre textos sagrados, claramente consideraba a Enoc lo suficientemente importante como para copiarlo y preservarlo múltiples veces. Cuarto problema. Jesús y los apóstoles conocían el contenido. Varios pasajes del Nuevo Testamento hacen referencia a conceptos que aparecen solo en Enoc. Segunda Pedro 2:4 habla sobre ángeles que pecaron siendo lanzados al Tártaro, usando la misma terminología griega que aparece en la versión griega de Enoc. Judas, versículo 6, habla sobre ángeles que no guardaron su estado original. Apocalipsis 12:7 habla sobre guerra en el cielo. Todos estos conceptos se desarrollan en detalle solo en Enoc. Entonces surge la pregunta, ¿por qué realmente fue excluido? Aquí hay una teoría. El libro de Enoc proporciona detalles muy específicos sobre la naturaleza de los ángeles caídos, sobre demonios, sobre el mundo espiritual. No deja estas cosas vagas y misteriosas. Nombra a los ángeles. Describe lo que enseñaron. Explica cómo operan los demonios. Revela la estructura del mundo espiritual. Y quizás la liderazgo eclesiástica del siglo IV prefiriera mantener estas cosas más misteriosas, más controladas, más filtradas a través de la autoridad de la Iglesia en lugar de disponibles para cualquier persona leer. Porque cuando lee Enoc, no necesita un sacerdote para mediar. Las informaciones están allí, explícitas, detalladas, e información es poder. E instituciones religiosas históricamente han preferido controlar el acceso a la información. No estoy diciendo que fue definitivamente una conspiración. Estoy diciendo que es interesante que un libro citado en el Nuevo Testamento, aceptado por los padres de la Iglesia, encontrado en Qumrán, que proporciona contexto crucial para Génesis 6, fue sistemáticamente removido del canon y permanece ausente hasta hoy en la mayoría de las Biblias. La excepción es la Iglesia Ortodoxa Etíope. Ellos mantuvieron a Enoc en su canon oficial.
Para ellos, Enoc es tan escritura como Génesis o Salmos. Y cuando lee sus liturgias, sus oraciones, su teología, percibe cómo Enoc informa profundamente su comprensión del mundo espiritual. Entonces aquí está lo que descubrimos en esta investigación. 200 ángeles celestiales descendieron al monte Hermón e hicieron un pacto de rebelión. Cruzaron con mujeres humanas y engendraron gigantes híbridos llamados Nefilim. Estos gigantes crecieron hasta 4 metros de altura, consumieron todo a su alrededor, practicaron canibalismo y no podían morir de manera natural. Los ángeles caídos enseñaron conocimientos prohibidos: metalurgia bélica, hechicería, astrología, magia negra. La humanidad se corrompió completamente. Experimentos genéticos violaron todas las especies animales. Toda carne había corrompido su camino. Solo Noé permaneció genéticamente puro, Tamim en sus generaciones. Y Dios eligió destruir todo a través de agua, el único elemento capaz de eliminar a los Nefilim que no podían morir de otra forma. El diluvio duró 1 año. Cubrió las montañas más altas. Extinguió toda vida que respiraba, excepto las 8 almas en el arca. Pero los espíritus de los Nefilim permanecieron en la tierra como demonios, buscando cuerpos para poseer. Y el libro de Enoc, que documenta todo esto, fue excluido de la Biblia en el siglo IV, citado por Judas, aceptado por los padres de la Iglesia, encontrado en Qumrán, pero removido del canon oficial. Ahora entiende por qué el diluvio no fue crueldad divina. Fue cirugía cósmica de emergencia. Fue la única manera de salvar a la humanidad de extinción genética total, de preservar la linaje a través de la cual el Mesías prometido podría venir, de impedir que la Tierra se convirtiera permanentemente en un planeta gobernado por híbridos angelicales. La historia que nos contaron en las escuelas dominicales estaba incompleta. Dios destruyó el mundo porque las personas estaban siendo malas. Técnicamente, verdadero, pero profundamente insuficiente. La historia completa involucra ángeles rebeldes, conspiraciones cósmicas, gigantes caníbales, corrupción genética universal y una decisión divina de presionar el botón de reinicio antes de que la creación original fuera completamente borrada. Si este video abrió sus ojos a dimensiones de la narrativa bíblica que nunca había considerado, deje su me gusta. Suscríbase al canal, porque la historia de los Nefilim no termina en el diluvio. Reaparecen después, en Canaán, entre los filisteos. Y eso explica comandos divinos en el Antiguo Testamento que parecen incomprensibles sin este contexto. Y deje en los comentarios, ¿cree que el libro de Enoc debería estar en la Biblia? ¿O entiende las razones para su exclusión? Esa es una discusión que la Iglesia ha tenido por 2000 años. Y usted ahora tiene información suficiente para formar su propia opinión. La investigación continúa. Los secretos continúan siendo revelados. Y la verdad, como siempre, es mucho más compleja y fascinante que la versión simplificada que nos presentaron. Nos vemos en el próximo capítulo.